Adán tenía la vida de Dios por medio de Cristo. Adán tenía la vida del Padre por medio de Cristo, y a esa vida que Adán tenía, Dios le llama el reino. ¿Puedes decir? El reino significa que el hombre puede pensar como Dios piensa, que el hombre puede caminar como Dios camina, que el hombre tiene los principios que Dios tiene, que el hombre tiene los valores que Dios tiene, que el hombre concluye lo que Dios concluye y que el hombre vive en la voluntad de Dios. Es decir, cuando el hombre tiene la vida del Padre, el Padre y el hombre son uno solo, y el hombre le puede obedecer completamente al Padre. ¿Sí, amén o no amén? Pero mira lo que pasó. La serpiente con su astucia empieza a hablarle al hombre. Y cuando la serpiente le empieza a hablar al hombre, entonces la serpiente hace que el hombre dude de lo que Dios le está hablando. La serpiente le pregunta al hombre: ¿qué fue lo que Dios te dijo? Que me dijo que si como de ese árbol voy a morir. No vas a morir. Si comes vas a ser igual que él. Entonces el hombre es engañado por la serpiente. El hombre deja de pensar como Dios piensa, se sumerge a la manera de pensar de la serpiente, le hace caso a la serpiente, y el hombre pierde la vida de Dios, pierde la imagen de Dios, pierde la gloria de Dios y pierde el reino de Dios que vivía en él. Y ahora el hombre se sumerge a un sistema de pensamiento diferente, se sumerge a un sistema de creencias diferente, se sumerge a un sistema de principios diferentes, se sumerge a un sistema de valores diferentes, se sumerge a un sistema de tradiciones diferentes. Ahora el hombre se sumerge al reino de las tinieblas, se sumerge al mundo. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Sí o no? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién gobierna el mundo? ¿Y a dónde se metió Adán? ¿A dónde se metió el hombre? ¿A dónde se metió? Fíjate lo que te voy a decir. Cuando el hombre se sale del reino de Dios y se mete al reino de las tinieblas, que es el mundo, entonces deja de ser gobernado por Dios. ¿Y quién lo empieza a gobernar? Cuando el hombre se sale del reino de Dios, el hombre pierde los valores de Dios y se mete a los valores de quién. Cuando el hombre pierde el reino de Dios, el hombre pierde los principios de Dios y se mete a los principios de quién. Entonces el hombre deja de vivir la voluntad de Dios, el hombre deja de vivir en la voluntad de Dios, el hombre deja de pensar como Dios, el hombre deja de caminar como Dios, y el hombre se hace uno con el reino de tinieblas en el mundo. El hombre queda apartado totalmente del reino de Dios. Ahora el hombre sigue teniendo vida mientras le llegue la muerte. El hombre no fue diseñado para morir, pero por causa de que el maligno influencia su vida, ahora el hombre tiene. ¿Qué le dijo Dios? Si comes del árbol. La primera muerte que viene para el hombre no es la terrenal, no es la física, perdón. El hombre no muere inmediatamente físicamente, pero ¿cómo muere? Espiritual y mentalmente muere. ¿Por qué? Porque su mente deja de ser una mente con Dios y ahora su mente se hace una mente. Ahora sus valores son, sus principios son. Ahora el hombre escucha a Dios pero ya no le entiende a Dios. Quiero decirte algo. Cuando el hombre perdió el reino, Dios le dice: Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dice: Señor, es que oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Yo te voy a preguntar algo. ¿Qué Dios no es omnisciente y todo lo sabe? Dios no le estaba preguntando en dónde estás escondido. Dios sabía en dónde estaba escondido. Cuando Dios le dice en dónde tú estás, le está diciendo: ¿te das cuenta que perdiste mi reino? ¿Te das cuenta que perdiste mi imagen? ¿Te das cuenta que perdiste mi gloria? Adán, ¿te das cuenta que perdiste mi reino?
Ya no estás en mi reino, lo perdiste. Ahora ya no piensas como yo, ahora ya no caminas como yo, ahora tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos, tus valores no son mis valores, tus principios no son mis principios, y ahora tú eres muerte y yo soy vida. Ahora tú eres un enemigo para mí. El hombre siguió escuchando a Dios, repite, siguió escuchando a Dios, pero ya no le entendió a Dios. Cuando el hombre perdió el reino de Dios, el hombre siguió escuchando a Dios, porque le dijo, ¿dónde estás tú? Y él dijo, sí, lo oigo, pero ya no le entendió. Porque lo que Dios le preguntaba es, ¿te das cuenta que perdiste ese reino? Y Adán le dijo, estoy escondido, porque tuve miedo, porque estoy desnudo. Cuando el hombre pierde el reino de Dios, sigue oyendo a Dios, pero ya no le entiende. Cuando el hombre pierde el reino de Dios, el hombre sigue oyendo a Dios, pero ya no lo entiende. El problema del hombre es que además de ser pecador, el problema del hombre es que además de perder la salvación, es que ahora la mente del hombre ya no puede entender la mente de Dios. Ahora Dios habla, y cuando Dios le dice, ¡hey, mira que te amo!, el hombre entiende, y dice el hombre, ¿qué? Y Dios le dice, mira que te amo y quiero que regreses a mi reino. Y el hombre entiende, y el hombre dice, ¿qué me está diciendo? Es que lo oigo, pero no le entiendo. Sí, Señor, yo sé que tú quieres que yo sea salvo. Y dice Dios, no solamente te quiero salvar, porque cuando yo creé a Adán, cuando Dios creó a Adán, Adán estaba perdido, Adán estaba muerto. ¿Cómo era Adán? Adán y el Padre eran, porque Cristo vivía en Adán y la vida de Dios estaba en Adán. Adán no estaba perdido, Adán no estaba muerto. Cuando Dios creó al hombre, el propósito de Dios para el hombre no es salvarlo, porque el hombre no lo tienes que salvar de nada. Cuando Dios creó a Adán, le dijo, sojuzga y señorea la tierra, gobierna, domina y sé señor sobre la tierra. Ese fue el propósito de Dios para el hombre. Hoy en día, la iglesia cree que el propósito de Dios para el hombre es salvarlo. Y toda la iglesia va por gente para salvarla. Pero luego ya tenemos iglesias llenas de gente salva que viven fuera del propósito. Porque el plan de Dios no es que el hombre sea salvo. El plan de Dios es que el hombre tenga el reino. Repite, el plan de Dios para mí, no es solamente que yo sea salvo. El plan de Dios para mí es que yo tenga el reino. Cuando yo tengo el reino, yo soy salvo. El problema es que ahora la gente es salva, pero no tiene el reino, porque le han enseñado a buscar la salvación, pero no a buscar el reino. Entonces ahora tú ves que hay muchos salvos en la iglesia, pero viviendo fuera del reino, es decir, viviendo en los principios. Fíjate lo que te voy a decir, pastor. Hay muchos salvos en la iglesia viviendo con los valores, con los principios, con la manera de pensar, porque no están en el reino. Porque ellos no han entendido que el reino de Dios no significa un lugar, sino significa una vida dentro de ellos. ¿Puede decir amén? ¿Puede decir amén? Amén. Miren lo que dice Juan 8:41. Ahí en Juan 8, vaya ya Juan 8. Miren lo que dice Juan 8:31. Vean lo que dice Juan 8:31. Dice, dijo entonces Jesús, ¿a quién? ¿Qué? ¿A quién? Repite, los judíos que habían creído en él. ¿Creyeron en él? ¿Sí o no? Ellos creyeron en él, pero mira lo que les dice, ¿ok? Fíjate lo que les dice a los que creyeron en él. Así está la condición de la iglesia actual. Muchos han creído en él, pero mira lo que pasa con ellos. Vete hasta el versículo. Ahí mismo sigue diciéndole a ellos.
Me voy a ir hasta donde quiero llegar para que veas lo que dice. Al versículo 43. A los judíos que habían creído en él, les dice, ¿por qué? ¿Por qué qué? Aleluya. Habían creído en él, pero no. Adán seguía creyendo en Dios cuando se perdió. ¿Le entendía? Adán, ¿dónde estás tú? Oh, estoy escondido en los árboles porque tenía miedo. No seas menso. Yo soy omnisciente, sé dónde estás. Lo que te estoy diciendo es que si te das cuenta que perdiste el reino, lo que te estoy diciendo es que si te das cuenta que perdiste la vida que yo te di, que perdiste la gloria que yo te di. Adán, tú crees en mí, pero ya no me entiendes. Tú crees en mí, pero ya no me crees a mí porque ya no me entiendes. Tu problema, Adán, cuando estás fuera del reino, es que me crees a mí, que crees en mí, porque soy Dios, pero ya no me crees a mí porque ya no me entiendes. Como ya no me entiendes, ya no crees lo que yo te hablo, porque no entiendes nada de lo que yo estoy hablando. Y viene Jesús, que es el verbo hecho, la palabra de Dios hecha. La palabra de Dios hecha carne habita dentro de Jesús. Jesús es el Cristo. Y el Cristo empieza a hablar las palabras del Padre. Y mira, dice, ¿por qué? O sea, yo les estoy hablando, pero ustedes ya creyeron en Él. Repite, creyeron en Él. Pero no entienden su lenguaje. Porque el lenguaje de los que creyeron en Él sigue siendo el lenguaje del mundo. Pero el lenguaje de Jesús es el lenguaje del reino. Porque Jesús está hablando un lenguaje de reino, pero los que creyeron en Él siguen hablando un lenguaje del mundo. Porque Jesús trae el reino a los hombres y el reino es los valores, los principios y la vida de Dios en Él. La vida de Dios está en Jesús, pero la vida de Dios no está en los hombres. Porque los hombres nada más creyeron en Jesús, pero no están comiendo y recibiendo la vida de Dios dentro de ellos. Así es que han creído en Jesús. Nicodemo no creía en Jesús, pero no tenía el reino. Nicodemo dice, sabemos que tú vienes de Dios, creemos en ti, pero queremos lo que tú tienes. ¿Pueden decir amén? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no pueden escuchar? Sígueme al siguiente, el 44. ¿Está listo? ¿Está listo? Mire lo que le dice. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo? Si ustedes no se meten al reino que yo les estoy trayendo, ustedes van a seguir en el mundo y el mundo está sumergido en el sistema de pensar del maligno, del diablo. Si ustedes no se meten al reino que yo estoy trayendo, ustedes no me van a entender. Yo hablo un lenguaje de reino y ustedes hablan un lenguaje de mundo. Mis principios son del reino y los principios de ustedes son del mundo. Mis valores son del reino y los valores de ustedes son del mundo. Mi forma de pensar es del reino y la forma de pensar de ustedes es del mundo. Ustedes están creyendo en mí, pero si ustedes no comen la vida de Cristo dentro de ustedes, ustedes van a seguir pensando, concluyendo y viviendo con los valores del enemigo. Así es que escuchen lo que yo voy a explicar ahora. Cuando Jesús comienza a predicar el evangelio del reino, lo que Jesús desea hacer es culturizar a las personas con el lenguaje del reino. Lo que Jesús empieza diciendo es: yo quiero que ustedes sepan que el reino ha llegado a ustedes y que ustedes tienen que arrepentirse. Repite, arrepentirse. La palabra arrepentimiento en griego se escribe metanoeo o metanoia, que significa cambio de mentalidad. Lo que Jesús empieza predicando, escúchame, lo que Jesús comienza predicando es:
Cambien su manera de pensar, cambien su mentalidad para que puedan ser parte del reino que yo les estoy trayendo a ustedes nuevamente. Porque si ustedes no cambian su mentalidad, si ustedes no cambian sus valores, si ustedes no cambian sus principios, si ustedes no cambian su manera de pensar, si ustedes no cambian su mente, ustedes van a seguir siendo de la manera de pensar del diablo, porque el diablo gobierna.